Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te invito a maquillar conmigo esta y también esta corona de princesa. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like, de dejarme cualquier comentario que quieras y ahora agarra tus pinceles que vamos al tutorial. Con mi pincel redondo número 6 y color violeta voy a hacer un punto que me va a servir de referencia más o menos entre la mitad de mis cejas, un poquitín más arriba, y de ahí una línea arqueadita hacia un lado y hacia el otro hasta tocar la ceja. Ahora voy a dibujar un corazón y lo voy a rellenar. Le agrego mucho glitter porque, como sabes, me encanta. Y limpio mi pincel en una servilleta para sacar cualquier excedente de maquillaje que le pueda quedar. Y limpio bien mi nariz a la que le cayó un poco de glitter. Ahora, con este pincel y color rosa, lo que voy a hacer es trazar unas líneas curvitas que van a ser la estructura de mi corona y las voy a rellenar. Con el mismo pincelito y el mismo color voy a maquillarme los ojos. Con este pincelito bien finito y con color blanco voy a delinear mi corazón y todo el resto de la corona. Ahora voy a aplicar mastic, también puedes aplicar látex, en los lugares donde voy a colocar mi strass. De nuevo con mi pincel finito y con color blanco, lo que voy a hacer es seguir todo el maquillaje rosa que puse en mis ojos para hacer un delineado. Y para terminar voy a agregar un par de puntitos que siempre suman algo muy especial a nuestro diseño. Y ya terminé, mira qué sencillo que fue. Y para que el video no se haga tan largo, yo ya me maquillé un ojito, pero te voy a mostrar cómo me maquillo el otro. Lo que hago es poner primero un color verde oscuro y sobre ese verde oscuro lo que voy a hacer es poner un maquillaje verde metalizado, que es todo lo que está bien en este mundo. Es hermoso. Con mi pincel redondo número 6 voy a hacer de nuevo lo que hice en la primera corona, pero esta vez un poquito más cortito el arquito que voy a hacer. Y ahora voy a dibujar 5 puntitos que me van a servir de guía para ver cuán alta va a ser mi corona. Y ahora con mucha paciencia lo que voy a hacer es empezar a trazar líneas un poquito curvas. Y lo que sí tienen que hacer es cruzarse en la parte de abajo. Entonces apoyo el pincel, hago una línea curva y ahí queda cruzada con la línea curva que puse recién. Otra vez apoyo, hago que se cruce abajo y ahora hago la otra línea y así con toda la coronita.
Si vos estás apurada, lo que puedes hacer es dejarla así y ponerle unas piedritas o unos puntitos arriba, pero yo lo que hago es rellenarla porque me parece que se luce mucho más. Ahora con mi pincel finito y con color verde oscuro, lo que voy a hacer es trazar las mismas líneas que tracé al principio. Con mi pegamento mastic voy a poner en donde voy a colocar mi strass. También puedes usar látex, obviamente. Si bien la puedes dejar así, a mí me gusta ponerle una gema con forma de gotita que tiene mucho brillo y le da realmente esa vista de corona de princesa que me encanta. Para la siguiente corona, otra vez con mi pincel redondo número 6 y con color rosa, voy a hacer lo mismo que en las dos coronas anteriores. Ahora voy a trazar una especie de letra U y la voy a rellenar, y desde la parte de arriba voy a trazar líneas curvitas, una más grande que la otra. Más o menos desde la mitad de la más grande sale la medianita y de la mitad de la medianita sale la más chiquita, aproximadamente así. Después le voy a hacer otra formita arriba como de letra A, que es donde más adelante voy a colocar mi gema. Con mi pincel lengua de gato y con color celeste metalizado voy a empezar a rellenar. Me estoy dando cuenta ya desde entrada que este pincel es un poco grandecito para las líneas que quiero hacer, entonces lo que voy a hacer es cambiar de pincel por uno redondito, que es mucho más simple para rellenar. Con mi pincel redondito número 2 y con color azul, lo que voy a hacer es trazar todas las líneas de mi corona para darle mucha más dimensión a mi diseño. Si algún trazo rosa te quedó muy finito, no pasa nada, agarras de nuevo el rosa, rellenas y ya está arreglado. Ya me maquillé este ojito y ahora me voy a maquillar el otro con mucho amor y mucha paciencia, ya que mis ojos son un poco difíciles de maquillar porque tengo muchos pliegues, tengo un párpado más grande que el otro, pero bueno, en las niñas que maquilles no vas a tener ninguno de estos problemas porque ellas tienen unos ojitos hermosos. Y podría dejarla así, que ya se ve hermosa, pero le voy a agregar gemas porque me encantan cómo se lucen. Y ya está, así de fácil quedó nuestra tercer corona terminada. Para la última corona lo que hice fue maquillarme con colores fluo mis ojitos. Voy a agarrar mi esponjita con forma de pétalo y lo que voy a hacer es presionar para un lado, para el otro, para abajo y para arriba para que quede bien formada mi gotita. Ahora voy a presionar de esta manera mi esponjita y voy a armar una especie de arco iris en mi frente. No te preocupes si te sale un poquito despareja porque siempre tiene arreglo, puedes pasar la esponjita por arriba y listo. Ten en cuenta, como te digo siempre, el automaquillaje es mucho más difícil, así que si podés practicar en otra persona te lo recomiendo. Si tenés que practicar en vos, armate de paciencia que, como estoy haciendo yo, poco a poco te va a ir saliendo lo más parejito posible. Con mi pincelito redondo número 5 y con color blanco voy a trazar mis líneas. Lo que voy a hacer es apoyar el pincel, presionar y a medida que voy bajando lo voy levantando. Otra vez,
apoyo, voy presionando y levantando. Y así con todas mis líneas. Para hacer esta línea con forma de rulo, lo que voy a hacer es apenas apoyar el pincel al principio para que salga finita y después voy a ir apoyando cada vez más y ahora sí voy levantando al llegar al extremo de abajo. Ahora lo que voy a hacer es agarrar mi stencil de estrellas y mi esponja y voy a poner unas estrellitas. Como te estoy mostrando, de un lado le puse la cinta como te enseño en mi video de stencils y del otro no, por eso ahora me quedó manchada la cara y la limpio fácilmente con mi toallita. De este lado fíjate que está la cinta y no pasa nada, por eso es muy importante que siempre rodees todo tu stencil con una cinta de papel. Ahora voy a usar este hermoso bling que te enseñé a hacer en el video pasado y te quiero mostrar cómo cometemos errores que podemos solucionar sobre la marcha. Como verás, tengo que tapar mis estrellitas. ¿Qué se le va a hacer? Mira mi cara que pongo. Habían quedado preciosas, pero el bling quedaba muy abajo, si no. Así que decidí taparlas y bueno, hay que improvisar en la marcha, no pasa nada, nos podemos equivocar y arreglarlo fácilmente. Y así queda nuestro último diseño terminado, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que puedas recrearlo también, etiquetame en mis redes sociales si así lo haces, así comparto tus diseños. Te pido por favor que si no te suscribiste al canal lo hagas, la verdad me es de mucha ayuda que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas con tus amigas, así puedo seguir subiendo cada vez más tutoriales. Hasta la próxima.